Bien, vamos a arrancar entonces con la corrección del TP evaluatorio de sistema nervioso. En la primera pregunta nos hablaban del arco medular reflejo más simple y nos decían que ese arco medular reflejo, ¿cómo estaba constituido? Nos dice 2 neuronas y una sinapsis interneuronal, 2 neuronas y 2 sinapsis, 3 neuronas y 2 sinapsis interneuronales, o 2 sinapsis interneuronales y una neurona. ¿Cómo se llamaba el arco reflejo más sencillo? ¿Cómo le llamábamos? Monosináptico. ¿Y cómo estaba formado ese reflejo monosináptico? ¿Por una neurona de qué y una neurona qué? Una neurona motora y la otra sensitiva. Perfecto, muy bien. Una neurona motora y una neurona sensitiva que hacían sinapsis. Por lo tanto, la correcta es la opción A, 2 neuronas y una sinapsis interneuronal. Acuérdense que el reflejo polisináptico intervenía una neurona sensitiva, una interneurona y una neurona motora. Entonces ahí son por lo menos 3 neuronas y 2 sinapsis interneuronal. Esto en el polisináptico, pero acá me preguntaban por el más sencillo, que es el reflejo monosináptico. Por eso la correcta era la A. Después la B me dice, teniendo en cuenta el origen embriológico, todas son correctas excepto una. Acuérdense que esto está relacionado con lo que vimos de las vesículas primitivas o primarias, secundarias, que vimos en el encéfalo. Entonces nosotros teníamos 3 vesículas primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y de cada una de esas estructuras derivaban vesículas secundarias. Entonces, en la A me dice, el prosencéfalo da origen al diencéfalo, que a su vez da origen al tálamo. ¿Esto es verdad? Bien. Sí. ¿Y el prosencéfalo, además de al diencéfalo, a qué otra estructura da origen? Como vesícula secundaria. Al telencéfalo. El prosencéfalo da origen al diencéfalo y al telencéfalo. El diencéfalo me da origen al tálamo, al hipotálamo y a la glándula pineal. Y el telencéfalo a la corteza cerebral y a los núcleos de la base. La B me dice, del mesencéfalo nacen los pedúnculos cerebrales. Esto era correcto. El mielencéfalo, que origina el cerebelo, proviene del romboencéfalo. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Muy bien, perfecto. Es decir, que el mielencéfalo es verdad que viene del romboencéfalo, pero el mielencéfalo le daba origen al bulbo raquídeo y no al cerebelo. Acuérdense, el romboencéfalo daba origen metencéfalo, mielencéfalo. Metencéfalo me daba origen protuberancia y cerebelo, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo. Entonces, por eso las D, si es correcta, que dice romboencéfalo da origen al metencéfalo y este a la protuberancia. Eso es correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de incorrecto la C? Que el mielencéfalo viene del romboencéfalo, pero no da origen al cerebelo, sino al bulbo raquídeo. La 3 me dice, marque lo correcto respecto a la médula espinal. La zona de sustancia gris es periférica y la blanca central. ¿Qué me dicen? Al revés. Muy bien, la gris es central, tiene forma de hacho de mariposa y la blanca es periférica. Normalmente la médula se extiende hasta el sacro. ¿Hasta dónde se extendía la médula? ¿Hasta dónde se extendía? Hasta la zona lumbar. Muy bien, hasta la zona lumbar, puntualmente hasta la lumbar 2. Muy bien. De ellas se evidencian 2 raíces anteriores sensitivas y 2 raíces posteriores o motoras. ¿Qué tiene de incorrecto eso?
es al revés. Las astas anteriores son las motoras y las astas posteriores son las sensitivas. De hecho, por eso es correcta la opción D, porque me dice en la sustancia gris, la llamada asta anterior, donde se ubican las grandes motoneuronas. Claro, porque a las astas anteriores llegan salen las neuronas motoras y a las astas posteriores llegan las neuronas sensitivas. Entonces, por eso la correcta era la D. El lenguaje es la forma en que los humanos se comunican entre sí. Existen dos áreas en el cerebro vinculadas al habla, todo lo siguiente es correcto excepto. Un área se encuentra en el hemisferio izquierdo y otra en el hemisferio derecho. Es incorrecto porque ambas se encuentran en el hemisferio izquierdo. Muy bien, tanto el área de Broca como de Wernicke están en el hemisferio izquierdo, perfecto. Una lesión en el área de Wernicke me produce una fascia sensorial. ¿Qué era una fascia sensorial? ¿En qué consistía una fascia sensorial? Acuérdense que el área de Wernicke es el área de la comprensión. Entonces, podía a hablar ver, bien, pero no entenderlo, creo. es decir, hablaba fluido, pero decía incoherencias, porque no comprendía. Ambas áreas se encuentran comunicadas entre sí por el fascículo arcuato. Una lesión en el área de Broca permite la comprensión, pero no permite el habla o es muy lenta. ¿Cómo se llamaba esa fascia en el área de Broca? Afasia motora. Muy bien, es decir, la persona en ese caso no tenía alteración en la comprensión, sino en el movimiento de los músculos de los labios, de la lengua, de las cuerdas vocales, etc. Respecto al líquido cefalorraquídeo, marque lo incorrecto. Es un líquido que circula por los ventrículos, un sistema de cavidades en el interior del encéfalo y la médula, lleva nutrientes y linfocitos del sistema inmune a diferentes partes del sistema nervioso central, circula entre la aracnoides y la dura madre, se produce en los plexos coroideos y en menor proporción en el epéndimo. ¿Por qué está incorrecta la C? Porque circula entre la pía madre y la aracnoides. Muy bien, entre la aracnoides y la pía madre. Acuérdense que es dura madre, aracnoides, pía madre. Entre la aracnoides y la pía madre, en un espacio que se llama subaracnoideo, circula el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que es una protección más que tiene nuestro sistema nervioso central, además de los huesos y de las meninges. Marque la opción correcta sobre el sistema nervioso autónomo simpático. Sobre el corazón produce aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la fuerza de contracción del miocardio. Aumenta la contracción. Muy bien, ejerce un efecto en las paredes del corazón, puntualmente en el miocardio, aumentando la fuerza de contracción. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo era el efecto del parasimpático en el miocardio? No genera como ninguna fuerza de contracción. Es decir, no tenía ningún efecto. Muy bien, el parasimpático no tiene efectos sobre el miocardio. Produce dilatación de las pupilas, lo que disminuye el estímulo a los fotorreceptores de la retina. ¿Por qué está incorrecto eso? Piensen, dilata las pupilas. ¿Y qué pasa si dilata? Aumenta el estímulo, no lo disminuye. Exacto, porque si yo dilato la pupila, entra más luz, no menos. Entonces los fotorreceptores, que son receptores de luz que tenemos en el ojo, en vez de recibir menos luz, reciben más. Entonces aumenta el estímulo a los fotorreceptores. Estimula el peristaltismo, estimula la contracción de los músculos del tubo digestivo. Inhibe el peristaltismo. Acuérdense que principalmente el proceso digestivo está controlado por el sistema parasimpático, no por el simpático. Entonces, quien estimula el peristaltismo, la secreción de los jugos intestinales, los jugos gástricos, es el parasimpático, no el simpático.
se activa frente a situaciones que requieren lucha o huida. Acuérdense que eso lo estuvimos viendo, que frente a una situación de querer salir corriendo, de querer huir, se activa nuestro sistema nervioso simpático. Entonces esa activación llevaba a un montón de fenómenos, como por ejemplo el aumentar o dilatar los bronquios, dilatar las pupilas, aumentar el flujo de sangre a los músculos y también el flujo de sangre al hígado, también, por ejemplo, disminuir el flujo de sangre a lugares que no son esenciales, como por ejemplo los riñones y el sistema digestivo. Todo eso son reacciones frente a la lucha o a la huida. Es correcto afirmar lo siguiente, excepto: la planaria tiene una cefalización rudimentaria con 2 cordones nerviosos y 2 ganglios anteriores. Los anélidos presentan los 2 cordones nerviosos fusionados en la zona ventral. Los vertebrados presentan un sistema nervioso más desarrollado, ubicado en la zona ventral. Los artrópodos tienen un cordón nervioso ventral doble y puede tener ganglios nerviosos en la región cefálica. ¿Por qué está incorrecta la C? Porque está ubicado en la zona dorsal. Muy bien, de hecho es una característica de los vertebrados que su sistema nervioso, en vez de estar en posición ventral, está en posición dorsal. En el resto de la mayoría de los animales, el sistema nervioso se encuentra en posición ventral. Una persona sufre un accidente en el cual tiene un traumatismo encefalocraniano, en la base del cráneo, o sea, sería por acá. Presenta cambios en la tensión arterial, respiración y disminución de la frecuencia cardíaca. Lo más probable es que se encuentre el daño ¿en dónde? ¿Por qué en el bulbo raquídeo? Porque es el que controla todo. Muy bien, porque es quien controla la tensión arterial, la respiración, es decir, funciones vitales. Si hubiera un daño en el cerebelo, que de hecho lo pregunta más abajo, ¿qué sería, qué me produciría, por ejemplo? La coordinación motora. Muy bien, la coordinación de los movimientos. También se podía haber alterado, por ejemplo, el equilibrio. Y si es un golpe en la base del cráneo, ¿qué región de la corteza cerebral se puede haber dañado? ¿Qué región de la corteza tenemos en la parte cerca de la base del cráneo? ¿Qué corteza? La visual. Sí. Acuérdense que en el lóbulo occipital tenemos la corteza visual, o sea que en caso que se haya pegado en la base del cráneo, la corteza que podría haber resultado dañada es la visual, o sea que hubiera tenido alteraciones en la visión. ¿Y el hipotálamo qué regula? La temperatura. Es nuestro centro regulador de temperatura el hipotálamo. O sea que ahí claramente no se vería afectado. Todas las siguientes características anatómicas y funcionales del sistema simpático son verdaderas, excepto: emergen de la zona toracolumbar de la médula. Quiere decir que la fibra preganglionar en el sistema simpático emerge de la zona torácica y de la zona lumbar. ¿Y en el parasimpático, de dónde emergía? De la craneana y la sacra. Muy bien, perfecto. Dice, sus ganglios están cerca del órgano efector. ¿A dónde están los ganglios en el simpático? ¿Cerca de qué? De la médula, del sistema nervioso central. Porque acuérdense que, ¿por qué el ganglio está cerca en el simpático de la médula? Porque la neurona o la fibra preganglionar es corta y la fibra postganglionar es larga. Entonces el ganglio está más cerca de la médula que del efector. Esa es la razón por la que la B es incorrecta, porque el ganglio está más cerca de la médula que del efector.
Su neurotransmisor preganglionar es la acetilcolina y el postganglionar es la noradrenalina. ¿Y en el parasimpático? ¿Cuáles eran los neurotransmisores que se liberaban? En la pre y en la postganglionar. La acetilcolina. Perfecto, muy bien. Tanto en la pre como en la postganglionar, lo que se libera en el parasimpático es la acetilcolina. Muy bien. Vamos con la 10. Me dice, ¿cuál de las siguientes es una función del parasimpático? Estimular la glucogenólisis hepática, contraer la vejiga para la micción, producir la eyaculación del esperma, aumento de la frecuencia cardíaca sobre las paredes de las aurículas. Acuérdense que yo les dije que en el parasimpático principalmente se llevan a cabo el control de ciertos procesos, como por ejemplo la digestión, la lagrimación, la salivación, la micción y la defecación. Son procesos casi exclusivos del control del parasimpático. Está bien, interviene el simpático, pero quien fundamentalmente los controla es el parasimpático. Entonces, ¿qué hacía el parasimpático? Me contraía la vejiga, ¿y qué hacía con el esfínter uretral? Lo abría. Muy bien, lo relajaba. Entonces la persona orinaba. Esa es la razón por la que la B es la correcta. Por ejemplo, tanto la A como la D, fíjense que son procesos del simpático, igual que la C, pero fíjense que la A y la D están relacionadas con la lucha. Me aumenta la frecuencia cardíaca y hago glucogenólisis. ¿Por qué? Porque tengo que el glucógeno que tengo almacenado en el hígado, hidrolizarlo y liberar glucosa para la sangre, porque necesito correr, entonces necesito tener energía. Entonces, por eso es un proceso del simpático y no del parasimpático, la glucogenólisis. Vamos con la 11. Una lesión en el cerebelo producirá dificultad en la regulación de la temperatura corporal. ¿Quién dijimos que se encargaba de eso? De regular la temperatura. El hipotálamo. Perfecto. Trastornos en la coordinación de movimientos. Esa es la correcta. Acuérdense que el cerebelo coordinaba e integraba los movimientos y, por ejemplo, me permite mantener el equilibrio cuando camino. Pérdida de la memoria. ¿Qué estructuras intervenían en la pérdida de la memoria? A ver si se acuerdan, son varias. Pero ¿qué estructuras intervienen en la memoria en general? A ver si se acuerdan alguna. Hipocampo, amígdala, corteza prefrontal, prosencéfalo basal. Son estructuras que intervienen en el proceso de la memoria. El hipotálamo también, pero principalmente las que les mencioné. Trastornos en la sensibilidad táctil. ¿Quién se encargaba de procesar información sensorial en nosotros? ¿Quién se encargaba de procesar la información sensorial? Por un lado, el tálamo recibe información sensorial, que de hecho la pregunta está más abajo, y la conduce hacia los centros cerebrales superiores. Y por otro lado, yo tengo una región en mi corteza cerebral, que es la corteza somatosensorial, que me procesa la información, por ejemplo, proveniente del tacto. Entonces, un daño, por ejemplo, en la corteza, en la región somatosensorial o en el tálamo, me podría a mí producir un trastorno en la sensibilidad táctil. Vendría a ser en el tacto, un trastorno a nivel del tacto. Vamos con la 12. Las funciones cognitivas están distribuidas en forma simétrica en la corteza y las evidencias han llevado a algunos investigadores a considerar la lateralización funcional. ¿En qué tareas se haya especializado el hemisferio cerebral derecho? Claramente ahí tienen que lo correcto es en las relaciones visoespaciales y espaciotemporales. ¿Quién hacía un pensamiento de tipo analítico, lógico, analizar parte por parte? ¿Qué hemisferio hacía eso? El El izquierdo. izquierdo. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo se llamaba la forma? Porque fíjense que la C me dice procesamiento de la información con una forma de operación lineal. ¿Cómo se llamaba la forma de operar del hemisferio derecho? Holístico.
La forma de operar del hemisferio derecho es holístico, analiza el todo, no analiza por partes. Funciones como cálculos, reconocimiento de rostros y lenguaje. ¿De cuáles de esas se encarga el hemisferio derecho? De los que les mencioné. ¿De qué se encarga el hemisferio derecho? El reconocimiento de rostro. Muy bien, perfecto. Tanto el lenguaje como los cálculos son del hemisferio izquierdo. Teniendo en cuenta los distintos lóbulos de la corteza y su función, marcar la asociación correcta. Lóbulo occipital, corteza sensorial. ¿Qué corteza tengo en el lóbulo occipital? La visual. Perfecto. Lóbulo parietal, corteza motora. ¿Qué corteza hay en el lóbulo parietal? La sensitiva. Muy bien, la somatosensorial o sensitiva. Frontal, ¿qué corteza tengo? La motora. Perfecto, por lo tanto la correcta era la D, que dice lóbulo temporal, corteza auditiva. Acuérdense que no es que todo el lóbulo es corteza auditiva o todo el lóbulo es corteza motora, sino que hay regiones, por ejemplo, del lóbulo temporal que son de la corteza auditiva. Hay regiones del lóbulo frontal que son de la corteza motora. Vamos con la 14. Con respecto al sistema nervioso central, todo lo abajo afirmado es correcto, excepto. En el ser humano se encuentra en su máximo desarrollo evolutivo. El cerebelo tiene relación con el mantenimiento de la estabilidad corporal durante la marcha. Al tálamo llegan casi todas fibras motores de la periferia. En la zona bulbo-protuberencial se encuentran los centros encargados del control de la respiración y la presión arterial. ¿Por qué está incorrecta la C? A ver. ¿Por qué está incorrecta la C? ¿Qué dijimos? Fíjense, el tálamo, ¿qué información recibía y la mandaba, dijimos recién, a los centros cerebrales superiores? Sensorial. Muy bien, exactamente, o sea que llegan fibras sensoriales, le trae información de los sentidos. Y el tálamo las conduce a los centros superiores en la corteza cerebral. Al tálamo llega información sensorial, no fibras motoras. Llegan fibras sensoriales o sensitivas. El sueño se define como un estado de inconsciencia del que una persona puede ser despertada por estímulos sensitivos y de otro tipo. La mayoría de los investigadores reconocen dos fases del sueño, sueño de ondas lentas y sueño rápido, que se identifican por su distinto registro encefalográfico, la tonicidad muscular y los movimientos oculares. De acuerdo a los ciclos normales del sueño, marque la opción incorrecta. En condiciones normales, de la vigilia se pasa al sueño de ondas lentas y de este al sueño rápido. ¿Es verdad? Sí. Sí, siempre paso de vigilia a sol y después amor. La mayor parte del sueño durante cada noche es de la variedad de ondas lentas. Se trata del tipo de sueño profundo que la persona experimenta durante la primera hora de sueño después de haber permanecido despierta durante muchas horas. ¿Eso es correcto? Sí. Sí. Bien. En una noche típica, un adulto joven primero entra en sol, pasa a través de las etapas 1 y 2, permanece entre 70 y 100 minutos en la etapa 3 y 4, y el sueño se vuelve más superficial pasando al periodo MOR, y luego de 15 minutos vuelve a entrar a sol comenzando un nuevo ciclo. Eso es correcto. Acuérdense que dentro del sol ustedes tienen etapa 1, 2, 3, 4. Los ciclos de sueño se repiten en intervalos de 90 minutos durante la noche. En un promedio, 4 o 5 durante la noche. En cada ciclo, la duración del sueño MOR decrece y la del sol se incrementa. ¿Por qué está incorrecto eso?
Porque el sueño sol aumenta, digo, el MOR aumenta, en cambio el sol decrece. Es decir, durante la noche nosotros hacemos ciclos de 90 minutos, 4, 5, depende de lo que durmamos. A medida que avanzamos en los ciclos, estamos cada vez menos tiempo en etapa sol y cada vez más tiempo en etapa MOR. Es decir, que cada vez el sueño se vuelve menos profundo. Entonces, por eso, la D era incorrecta. Y la última me dice, la memoria puede clasificarse según si los recuerdos corresponden a hechos ocurridos en el pasado o bien por la incapacidad de establecer nuevas memorias. Por ejemplo, un paciente puede recordar hechos ocurridos en su infancia, pero es incapaz de recordar al médico que lo atiende día tras día. ¿Cómo se denomina ese tipo de amnesia? Amnesia anterógrada. ¿Qué significaba la amnesia anterógrada? La incapacidad de formar, ¿qué? Nuevas memorias. Perfecto, es decir, en el caso de la amnesia anterógrada hay un problema en la consolidación, es decir, en el pasaje de memoria de corto plazo a largo plazo. Entonces, por eso el paciente no puede establecer nuevas memorias. Se acuerda de todas las memorias ya establecidas, pero de lo nuevo no puede hacer el proceso de consolidación, el pasar de corto plazo a largo plazo. Una amnesia retrógrada sería cuando yo no recuerdo hechos pasados, porque acuérdense que la memoria retrógrada era la memoria de hechos ya ocurridos. ¿Qué sería una amnesia declarativa? ¿Qué era la memoria declarativa? Era la memoria que nosotros podíamos narrar un hecho, contar algo. Entonces, si yo tengo una amnesia declarativa, no voy a poder narrar un hecho que pasé, contar un hecho que ya pasó, que ya ocurrió. ¿Y la memoria de procedimiento qué era? Era cuando era una memoria relacionada con lo motor, con la actividad. Por ejemplo, yo les conté el subirse a una bicicleta o el subirse en un auto y manejar. Entonces, claramente, si yo tengo una amnesia de procedimiento, ¿qué podría pasar? Que la persona se siente en el auto y no se acuerda cómo manejar. O se siente en una bicicleta y no se acuerda cómo andar en bicicleta. Entonces, eso sería una amnesia de procedimiento, porque la memoria de procedimiento es la memoria más relacionada con actividades motoras y no con narrar un hecho. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar del trabajo práctico? ¿Algo que no se haya entendido? Por mi parte no. Bien, bueno, entonces, el 3, bien. En el punto 3 hablaba respecto a la médula. Primero nos decía que la sustancia gris es periférica y la blanca central, eso está al revés. En la médula la gris es central y la blanca es periférica. Después nos dice que la médula se extiende hasta el sacro. La médula se extiende hasta más arriba, hasta la vértebra lumbar 2. Después nos dice que hay 2 raíces anteriores sensitivas y 2 raíces posteriores motoras. Está al revés, porque las astas anteriores son las motoras y las posteriores son las sensitivas. Por eso la D era la correcta, porque las neuronas motoras, en realidad, emergen de las astas anteriores. Entonces, por eso la correcta era la D. Esa era la pregunta número 3. ¿Alguna otra duda más? De nada, Emma. Bueno, entonces, vamos a dejar hasta acá con la corrección del TP evaluatorio de